Gracias a Dios por su palabra, porque conocemos las cosas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo podríamos saberlo si Él no nos lo revela, verdad? Si Él no nos dice todo lo que hizo y lo que va a hacer por nosotros. Y nos lo dejó escrito en su palabra. Ya nada más es creerlo y tomar esas promesas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Fíjense nada más. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, y ya luego nos sigue diciendo las cosas que tenemos que hacer. Pero quiero decir, estos versículos nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que nos las ha dado Dios para nosotros. Dice, por medio de las cuales, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese nada más, qué grande promesa. La naturaleza divina que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, porque lo que tú has hecho por nosotros, Señor, nos lo has dejado escrito, confirmado, para que la podamos creer estas grandes promesas, Señor, y que nos has hecho partícipes, Señor, de tu naturaleza divina. Señor, te damos gracias que sin merecer, todo es por gracia, que tú nos has hecho, Señor, libres, nos has constituido ahora tus hijos, Señor. Gracias por tu plan y tu propósito que tienes, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Imagínense lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, primero con Jesucristo y ahora a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, imagínense, Dios ya nos dejó las promesas, ya nos lo dijo. Imagínense todas las promesas que Dios dio para su iglesia y que en un momento dado Jesucristo no llegara a cumplir. Eso no puede ser. Que no pueda cumplirlas por la naturaleza carnal de pecado que tenemos, ¿no? Porque el hombre por sí mismo no puede cambiar, no puede hacer nada por sí mismo dentro de los planes o de la vida espiritual de Dios. Que el Señor, en este caso, por la obra de Satanás, que lucha por destruir la obra de Dios. Imagínense, ¿verdad? Que el enemigo llegare a truncar, que llegare a poner contra Dios, ¿verdad? Las promesas mismas del Señor, que no pueda llevar a su iglesia al reino de los cielos. Recuerden que el pueblo de Israel también en un momento dado, cuando hizo el becerro, ¿verdad? El Señor decía destruirlos, pero no lo estaba diciendo, ¿verdad? Porque Moisés intervino por el pueblo para que el pueblo, ¿verdad?, fuera salvo también. Dice que no pueda llevar a su iglesia al reino de los cielos. Si Él está hablando de que nos va a llevar al reino de los cielos, amén, lo va a cumplir. El Señor les dijo a Israel que los iba a llevar a una tierra prometida, una tierra que no era, ¿verdad?, cualquier tierra, y lo hizo, porque el Señor tiene todo el poder y terminar sus promesas de hacernos, imagínense, ¿quién puede hacer esto? A la imagen y semejanza de Jesucristo. Esta es una promesa. Hacernos a la imagen y semejanza de Jesucristo, como Él lo prometió, como Él lo dijo. ¿Cómo se podría llegar a ser la imagen de Jesucristo en nosotros? Solamente Dios lo puede hacer. Y aunque somos débiles y aunque estamos en este cuerpo y todavía pecamos,
de acuerdo a la naturaleza carnal. Sin embargo, Dios va a lograr llevarnos, hacernos a la imagen y a la semejanza de Jesucristo como lo prometió. Ahora, esto no es por obra de los hombres. El hombre se quiere esforzar y se esfuerza, ¿verdad? En llegar a tener una vida que le aparentemente, ¿verdad? Buena, justa, que se hace pasar por buenos o por justos. Pero pues sabemos que no hay ni un bueno, ¿verdad? No es por obra de los hombres. Los hombres hacen una obra de orden material, porque no tienen vida espiritual. O sea, todo lo que hace el hombre lo hace a través de sus propias fuerzas, a través de su propia inteligencia, de los medios económicos que tiene. Pero nada de esto puede cambiar, puede hacer a un hombre a la nueva naturaleza del Espíritu Santo, transformándonos. El hombre no se puede transformar a la imagen de Jesucristo por él mismo. Por su Espíritu Santo se logra esto. Los hombres no tienen en sí mismos vida espiritual. Por lo tanto, todo lo que se refiera a la vida espiritual interna del hombre, jamás lo van a lograr. Así hagan lo que quieran, se esfuercen. Solamente a través de la obra del Espíritu, el Señor va a realizar su obra, ¿sí? No tanto por el esfuerzo del hombre, por la capacidad del hombre, sino porque Dios así lo prometió y así lo quiso. La promesa que da el Señor de resucitar, pónganse a pensar, a los muertos en Jesucristo, cuando Él venga, una promesa que Él dijo, ¿verdad? Que también va a resucitar a los muertos en Cristo y darles un nuevo cuerpo espiritual. Imagínense, Él está prometiendo esto. Y a los que estemos vivos, sabemos, el darnos un cuerpo espiritual y llevarnos al reino de los cielos. ¿Podría el hombre por sí mismo lograr esto? Imposible. Ni siquiera lo imaginamos. Antes de que llegáramos a ser creyentes en el Señor, ni siquiera sabíamos, ni siquiera nos imaginábamos que esto Dios ya lo tenía planeado desde antes de la creación. Levantarnos al reino de los cielos, llevarnos con Él. O sea, ¿lo puede hacer el hombre? El hombre puede hacer ciertos viajes al espacio, ¿verdad? Pero nada le puede hacer para llegar a estar en la presencia de Dios. Nadie lo podríamos hacer por el hombre mismo o cualquier otro poder. Esta será también la última promesa que el Señor hará a su iglesia. ¿Cuál será esta última promesa? El llevarnos al reino de los cielos y el darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual para poder ir al reino de los cielos, ¿verdad? Él hará a su iglesia que nos va a presentar ante el Padre. Tenemos que ser presentados, llevados para presentarnos delante del Padre, y el Señor Jesucristo nos va a llevar y nos va a presentar ante el Padre a cada uno de sus hijos. Y será posible que Él diga, ¿verdad?, que no reconozca a alguno de sus hijos. Que el Señor dijere, tú no te conozco. Ya estando allá con el Señor, no podría hacer eso, ¿verdad? No conociera a alguien de nosotros, de sus hijos, nos presentará sin mancha y sin arruga a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así es como nos va a presentar, sin mancha, sin arruga, en la presencia del Padre, para que seamos reconocidos por el Señor como sus hijos. Miren lo que dice Hebreos 2, 5, 14, desde 2, 5. Todas estas promesas maravillosas que el Señor nos ha dado, nos dio ya su naturaleza, nos dio ya su Espíritu Santo. ¿Será posible que no pueda terminar la obra Dios? Dice en el 2.5 de Hebreos,
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, el reino de los cielos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí viene, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad? A la gloria, no a la gloria del hombre, no a la gloria del mundo, a la gloria del Padre, a la presencia del Padre, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, y aquí viene, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjese qué promesa el Señor nos está dando. Somos los hijos que Dios escogió desde antes de la creación. ¿Cree que no nos va a llevar, no nos podrá presentar delante del Padre sin mancha, sin arruga? ¿No nos podrá llevar acabando su obra? El Señor participó de carne y sangre, de hueso, como los hombres en esta tierra. Pero así también el Señor nos hizo partícipes también, ser parte de su naturaleza espiritual divina. Así como Él se hizo parte, se identificó con el hombre a través de la carne y la sangre. Ahora los hijos de Dios nos hace partícipes de su naturaleza espiritual divina, haciéndonos hijos de Dios y del Padre. Jesucristo siempre hablaba del Padre como la relación con Él. Hoy tenemos esa misma relación como hijos de Dios con Cristo y con el Padre. Algo, ¿verdad? Que el mundo no puede ni siquiera imaginar, no pueden ni siquiera creer, confesar que son hijos de Dios, porque no pueden, porque no tienen la naturaleza divina. Ahora, fíjense, aquí hay algo bien importante. Hay algo que está fuera de nuestro aún pensamiento de todo lo que somos como hombres. Pero Dios le plació revelarnos todas estas cosas. El plan de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, era un plan escondido desde antes de la creación, para lo cual ahora, con la venida de Jesucristo, empieza a revelar todo ese plan que en el Antiguo Testamento no se dio a conocer. Y quiero decirles algo, ¿verdad? Pero Dios y Jesucristo y su Espíritu Santo nos va a revelar y nos está revelando a su iglesia su plan para su iglesia. Y este plan está escondido en Jesucristo, ¿verdad? Y en su palabra, y que ahora nos lo está revelando antes de su regreso por su iglesia. Todo lo que Dios dejó, todo lo que Jesucristo hizo y lo que va a hacer, nos lo ha revelado en su palabra. Y es para la iglesia.
Desde antes de la formación del mundo físico, Dios planeó, no fue algo improvisado, fue un plan de Dios que tuvo desde antes de la creación para ser hijos de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo. Fue un plan de Dios pensado, planeado y ahora ejecutado por el Hijo, por el Padre y por el Espíritu Santo, que conforme al primogénito de toda creación, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Beto acaba de hablar unos versículos, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Usted ya ha leído mucho Efesios 1:3, pero vamos a verlo aquí también. Efesios 1:3. Todo está aquí revelado. El hombre ignora todo esto. El hombre natural no puede por su propia naturaleza comprender esto, hermano, entenderlo, tenerlo en su corazón y creerlo y esperarlo, que es lo más importante. Bendito sea el Dios y Padre, fíjese, de nuestro Señor Jesucristo y ahora Padre de nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los judíos le decían, ¿verdad? Que decirle a Dios el Padre, y él se hacía hijo de Dios. Y ellos decían, ¿cómo es posible? Imagínense, dice, que nos bendijo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede bendecir a alguien y llevarlo al reino de los cielos y darle todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales? No nos está diciendo en los lugares terrenales como el hombre quiere. El hombre quiere recibir todo tipo de bien, de bendición material, terrenal, pero no puede recibir nada del cielo hasta que tenga la naturaleza divina, hasta que tenga el nuevo nacimiento. Ningún hombre por su naturaleza caída pecadora va a recibir herencia en el reino de los cielos. Solamente los hijos que Dios ha creado y que ahora ha sacado del mundo, dice, según nos escogió en él, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que su plan de Dios era este, desde antes de que hiciera el mundo y la tierra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cree que no lo va a lograr? Ya lo está anunciando, ya nos está diciendo. ¿Para qué nos quiere también el Señor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nadie puede ser un hijo de Dios sin Jesucristo, sin la intervención, sin la obra de Jesucristo en nosotros, según el puro afecto de su voluntad. No es por la voluntad del hombre. El hombre no puede creer esto, no puede pensar en todas las cosas espirituales que Dios nos ha entregado para alcanzar la gloria de su gracia. Para alcanzar la gloria de su gracia. No es por obra, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Entonces, fíjese todo lo que Dios nos está diciendo, que todo esto es por su gracia. Nos escogió desde antes. ¿Cómo íbamos nosotros a conocer y a saber esto? El hombre natural, si le predicas, si le hablas de esto, de la elección de Dios, desde antes de la creación, no lo puede ver, no lo puede creer. Pero Dios dice que desde antes de la creación fuimos escogidos. ¿Será que no podrá Dios acabar su obra? ¿Será que Dios no terminará? Claro que sí. Mire, este fue un plan programado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue un plan programado desde antes de la creación. No fue después de la creación y que Dios ahorita en el presente está escogiendo a sus hijos. No, Él nos escogió desde antes de la creación
Primera de Corintios 8:4, ahí también nos da unos versículos. Todo esto es para que tengamos confianza en lo que Jesús hizo, porque ya lo hizo, hermano. 8:4. Se pega esta. A ver, empiecenlo a leer porque no puedo abrirle aquí las páginas. 8:4. Ahí está. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero ninguno es verdadero. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el que planeó, el que quiso hacer junto con el Hijo todas las cosas, presentes, futuras, dice, todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y desde antes de la creación, nosotros por medio de Jesucristo alcanzamos esa vida eterna y el título de hijos de Dios. Sí se capta. La cuestión es que nunca creemos, nunca pensamos que esto Dios desde antes de la creación ya lo tenía planeado. Ya estaba dentro de sus planes, sus propósitos. El hacer hijos de Dios conforme a su imagen y escoger a los hijos de Dios aún aquí en la tierra. Entonces vemos que el propósito de Dios para hacer y cumplir este gran plan de Dios, ni siquiera en la imaginación del hombre cabe esto, ni siquiera en la imaginación que pueda el hombre tener de que esto que Dios está haciendo. Aunque todo este plan, propósito, dice que estaba escondido a los hombres en el Antiguo Testamento, en el pacto con Israel. Para ellos está velado todavía hasta la fecha este pacto de la sangre de Jesucristo. La revelación de este pacto fue dado cuando vino el Hijo de Dios. Toda la revelación que tenemos ahora en el nuevo pacto, en su palabra, nos fue dado con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a la tierra. Y su Espíritu Santo que nos prometió darnos en nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora los hijos de Dios tenemos abierta el reino de los cielos. Podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Tenemos acceso a la presencia del Padre a través de Jesucristo, como Jesucristo tenía también abiertas las puertas del cielo como hijo unigénito. La iglesia también podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero también somos los portadores de este misterio escondido y que ahora fue dado por el Espíritu Santo a su iglesia. Miren lo que dice, por ejemplo, en Efesios 3:7, ahí mismo. Misterio que en otro tiempo, fíjense, tendríamos que, bueno, desde aquí, desde el 7, 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio escondido desde los siglos. Imagínense, Dios nos lo está revelando, Dios nos está mostrando, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. O sea, este misterio que Dios nos revela a través de su palabra. Y uno de los más grandes misterios, ¿verdad? Es a través de Jesucristo el crear una iglesia, hijos de Dios, conforme al propósito, ahí está, al propósito eterno. No fue algo que lo inventó en este tiempo, en este, mundo material que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, pero desde el primero, desde el 3 dice, desde el 3:3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, porque ni siquiera a Pedro y a los otros apóstoles se los reveló, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y hoy a su iglesia, porque ya los apóstoles no están, pero está el Espíritu Santo y está su palabra, que a través de ella, hermano, pero somos perezosos, ni siquiera para leer, para entender las maravillas de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y luego ya dice, pero mire cómo Dios quiso a través de Jesucristo revelarnos cosas escondidas que estaban desde el principio de la creación, que ni los ángeles sabían, ni ningún hombre, ni los ángeles, ¿verdad? Ahora los hijos de Dios, por la sangre de Jesús y por el Espíritu Santo, nos ha dado también este misterio, este conocimiento, este misterio, para que lo podamos compartir, o podamos, un misterio escondido, ahora dado a su iglesia, misterio que en otras generaciones no fue revelado por Dios y ahora ha sido revelado a sus hijos en las iglesias. O sea, no es para cualquiera este conocimiento, no es para cualquiera la revelación. Mire lo que dice, por primero vamos a ver, 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Fíjese qué gran privilegio tenemos, hermano. No es como los hombres, los sabios, los, ¿cómo se llaman? Todos los sabios o los que tienen conocimiento en las artes, en el mundo, se jactan de un conocimiento terrenal de la materia, de los átomos y de todo. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con la gloria, con el conocimiento espiritual que Dios nos da? ¿Cree que ellos pueden alcanzar este conocimiento de Dios? Jamás, porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos se conforman con las cosas materiales, con los misterios de la materia, pero no tienen nada del misterio de Dios escondido. Dice, ahora pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de los misterios de. Pero hermano, ¿a quién le interesa? Si la misma iglesia, ¿verdad? Estos misterios escondidos en Cristo Jesús desde antes de la creación. No, ni siquiera a veces a la iglesia le interesa. Administradores de los misterios de Dios. Ahora fíjate lo que dice en Mateo 13:10.
Mateo 13:10. Qué gran privilegio, hermano. ¿Sabe qué? Y no necesitas la ayuda del hombre para conocer estos misterios. Es la obra del Espíritu Santo, que si tú te consagras, si tú le pides a Dios, si tú verdaderamente escudriñas la palabra de Dios, Él te va a revelar estos misterios, no los hombres, no los falsos pastores, no los falsos hombres que se hagan confesar ser hijos de Dios y no tienen la promesa de Dios. 13, les dije 13, la parábola del sembrador, pero en el 13:10. El propósito de las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. A vosotros, a su iglesia, hermano, nos es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El mundo no puede ver nada del reino de Dios, de estos misterios escondidos, hermanos, que están en Cristo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero, hermano, no escudriñamos, no buscamos del Señor conocer estos misterios, dice, pero y dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Imagínense. Ahora fíjese lo que dice en el versículo, ¿qué versículo? 34, 35 del 13. 34. Uh -huh. 34 y 35. Dice, aquí está. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hablaré parábolas, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este fue también el propósito de la venida de Jesucristo, enseñarnos el reino de los cielos, no el reino de la tierra, dándonos a conocer todos los misterios del reino de los cielos que están aquí. Por eso el hombre está cegado, está ciego espiritualmente. Y estos misterios, ¿para quién creen que son? Para su iglesia. Solamente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual puede reconocer todas las cosas, los misterios. ¿Cuántos misterios hay aquí que nos dice? ¿Cuántos misterios hay en la Biblia? A ver, dígame alguno. El misterio de Cristo, cómo se reveló a los hombres. El misterio también del Padre. ¿Qué otro misterio? El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. No, ese no es un misterio. Ya está dada. Tampoco. Lo estoy hablando de los misterios que dice aquí. El rapto es un misterio.
exactamente, porque dice en Primera de Corintios 15, ¿de acuerdo? Dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Sí? Otro misterio, iniquidad, de la iniquidad, el chamucote, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. ¿Cuál otro misterio? El misterio de la ramera. Un misterio de la ramera y del anticristo. Por eso no lo pueden discernir, ni siquiera ni siquiera a pastores. ¿Qué está pasando? No pueden discernir ese misterio de la ramera. Se lo quieren atribuir a Estados Unidos, a tanta gente. Y del anticristo. Vea cómo dicen, ¿verdad? Ay, ahora que es el yerno de Trump, que es que va a ser el anticristo, y que lo sacan por todos lados, pero nunca le atinan porque no tienen el Espíritu Santo. Nunca le atinan. Sacan por todos los lados, ¿verdad? Pero es un misterio. ¿Sabe que si usted de verdaderamente fuere verdadero seguidor de Jesucristo, usted le puede pedir al Señor, Señor, revélanos todos los misterios, porque aquí dice que es para nosotros, no es para el mundo. Y que aún la iglesia es portadora, tiene que dar a conocer estos misterios. ¿A quién? Aún a los mismos ángeles. Los mismos ángeles quieren conocer estos misterios que Dios tiene escondidos desde antes de la creación, nos ha hecho partícipes de este pacto. Primera de Pedro 10:12. Ya voy a terminar. Pedro 10:12. Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente, fíjese, no es nada más de una leidita, la Biblia, ahí cuando estás más dormido que despierto, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, pensando, ¿verdad?, que era para ellos, escudriñando qué persona y qué tiempo, cosa que también el Señor nos revela los tiempos de Dios, que son misterios. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque el pacto no fue con ellos, el pacto es con la iglesia. Dios no tiene por qué darle a conocer a los ángeles cosas que son del Señor, cosas que son personales de Dios en sus pactos. No tienen los ángeles por qué saber. Ellos pueden saber a través de la iglesia, porque somos portadores de los misterios de Dios. ¿Me entiendes? Nos ha hecho partícipes de su pacto, de sus promesas, y que este pacto no fue con los ángeles, sino fue con la iglesia, y finalmente las promesas que nos dio en el reino de los cielos. O sea, la última promesa que tiene que cumplir es el momento del rapto. Ahí se cumple, y de la resurrección de los muertos y después. Pero aquí, en la tierra, pero va a seguir haciendo promesas que ya nos enseñó. Las promesas que nos promete dar una herencia y hacernos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Primera de Pedro, bueno, aquí dice ya 3, Primera de Pedro 3. Ya termino con este versículo.
O sea, las promesas del Señor en la tierra, la última es con el rapto de la iglesia, el llevarnos al cielo, las bodas del Cordero, todo eso. Pero aquí nos dice algo también todavía más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia. Dice, vamos a tener una herencia. Y esta es la promesa que va a ser allá arriba, no en la tierra, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para su iglesia. Fíjese qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Reservada, una herencia reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego dice, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Fíjese, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? No un nombre aquí en la tierra, no un título, no tampoco un gobierno o el dinero, el poder. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? La salvación que está preparada para nosotros. El hombre quiere alcanzar aquí una posición económica, un lugar en la tierra. Lo puede lograr, pero en el cielo no va a tener ningún lugar. ¿Qué es lo que nos tenemos que esforzar? Es por la salvación, hermano. Ya soy salvo por gracia, pero no das testimonio de la vida de Dios. Si no damos ese testimonio, ¿ya? No estamos buscando alcanzar la salvación. Todavía queremos buscar y alcanzar un lugar en la tierra, un poder, una gloria material, cuando lo único que nos está llevando, ¿verdad? El Espíritu Santo es a la gloria de Jesucristo, alcanzar la salvación que tenemos ya preparada para nosotros. No es para los ángeles, no es para el mundo, es para la iglesia. Fíjese el gran misterio que Dios nos da, el reconocer el plan de Dios escondido desde antes de la creación del mundo y hoy revelado por medio de Jesucristo a su iglesia. ¿Cuántos judíos desde el Antiguo Testamento aún no alcanzan este conocimiento de Dios? Se quedaron en un pacto de la carne, pero no tienen acceso al pacto del Espíritu y a las promesas de Jesucristo. Hermano, y nosotros, ¿verdad? Solo por la gracia, porque nos ha escogido por gracia y de lo vil y desechable del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya querido escogernos? Entonces es un plan de Dios desde antes de la creación. No debemos de estar agradecidos, no debemos de estar sumamente interesados, hermano, en el plan de Dios, en la gracia, en la salvación, sobre todo ahorita que estamos tan cerca ya de este día glorioso de la venida de Jesucristo, para que dice, no seamos avergonzados en su venida y nos alejemos avergonzados, estar preparados espiritualmente. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos has concedido, Señor, aquí en la tierra, estos grandes y hermosos, Señor, misterios tuyos, Señor, que no son alcanzados por la sabiduría, por el hombre, por la ciencia, el conocimiento material, sino a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, y tu iglesia, para lo cual nos has constituido también administradores de estos misterios tuyos, que han sido, Señor, ahora para nuestra vida grande gozo, grande alegría, el llegar a entender y a comprender, Señor, las cosas
que nos tienes preparadas en los cielos y que pronto las vamos a recibir, que pronto vamos a ser partícipes de ellas a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia que estás preparando, Señor, que estás llevando a cabo cada, Señor, hijo tuyo, Señor, a tu gloria, a donde vamos a recibirte y donde nos vas a presentar ante el Padre como hijo tuyo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.